Dramas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón, yo soy Lourdes Mireles y es un placer que nos acompañe a mí y a mi amiguísimo Josué Chávez, como cada semana aquí en Jalisco TV. Intimísimo, dijiste tú. Pues mira, Lulu, yo estoy muy contento. El día de hoy tenemos una oportunidad de aprender de un tema, si bien complicado de escuchar, sí muy necesario, y definitivamente es un privilegio tener este espacio para poder compartir estos temas, sobre todo contigo también, que es una chulada, mi intimísima amiga. Fíjate que dices muy bien, abordamos temas muy interesantes. Sí. La semana pasada ya abordamos algo relacionado sobre pues la prevención al suicidio, pero hay ciertas estadísticas, hay ciertas realidades que debemos poner puntual atención, sobre todo porque la salud mental no es cosa menor. Vayamos al latido informativo y regresamos a charlar aquí en esta sala. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 720,000 personas fallecen por suicidio. Todos los casos son tragedias para las familias, su entorno y todo el país, y dejan efectos duraderos para los allegados. El suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida. Este fenómeno no ocurre solo en los países de ingresos altos, sino que afecta a todas las regiones del mundo. El 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Pues ya regresamos, cifras y más cifras, Josué, en donde pues el suicidio no es un fenómeno aislado, sino que se va alimentando esta problemática de ciertos factores, ¿no? Claro. Biológicos, sociales, culturales, emocionales, pero quiero, antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, preguntarte a ti, Josué, si has escuchado este término, este concepto, y a quiénes involucra la palabra sobrevivientes al suicidio. Y pues corre tiempo en 1, 2, 3. Fíjate que, como hemos mencionado mucho en este programa, y creo que es una de las cosas que más repetimos, ningún fenómeno es unilateral. Creo que en el tema de los sobrevivientes al suicidio, pues igual tiene que ser interseccional y transversal, y pues claro que atraviesa sí a la persona que a lo mejor tiene la ideación o la intención o el intento, pero también pues todos quienes les rodean, pues, o sea, hay un tema de qué hice yo, qué no hice, qué deuda se tiene con la persona o entre nosotros. Claro. Entonces, yo creo que pues a todo mundo alrededor de la persona que pues pasó por este caso. Sí, y sobre todo porque antes de llegar a ese paso, ya lo abordamos hace una semana precisamente, antes de llegar a la ideación, al intento, es que ha habido una serie de carencias en todo un sistema familiar, social, educativo, cultural, en donde prácticamente hay personas más vulnerables ante esta realidad. En este caso, hay grupos. Si no podemos decir que sí afecta a tal edad, porque pues los suicidios, está la estadística, están en un rango de edad de gente joven, pues también no excluye a que una persona adulta mayor, a que pues lamentablemente una persona menor de edad empiece a desarrollar conductas que lo pueden llevar a una reacción autodestructiva en su momento. Pero también no solamente es por un estado de ánimo. Puede haber patologías, puede haber pues incluso genéticamente situaciones que te pueden orillar a tomar estas decisiones que quizá no estás tan consciente de hacerlas. Sí, claro, y también ya lo habíamos platicado, ¿no? Anteriormente, como mencionabas, ya tuvimos un capítulo donde hablamos, sí, pues de la prevención, y como qué mecanismos tiene el Estado y qué instituciones intervienen para la prevención de los actos suicidas. Y ellos, en este ejercicio que tuvimos, ya platicamos de cómo existe una desregulación de las emociones, que a veces sí tiene que ver con que la persona tenga o viva con un trastorno, y a veces no, o sea, nadie está exento. Sí hay un montón de factores, y acá lo que tenemos que tener sobre todo es empatía y estar vigilantes.
creo que acá sigue teniendo que ver mucho el tema de las redes de apoyo. No porque una persona no presente algún signo de algún problema, lo vas a desatender o te vas a olvidar de esta persona. O sea, acá es si tienes amigos y familiares, pues que se note el interés por ellos. Exacto. Todos, claro, tenemos problemas, todos, claro, que tenemos pues muchas situaciones que nos absorben, pero sí tenemos que seguir cuidando los unos de los otros. Y de eso se trata, hacer una red de apoyo, pues. No se trata solo de, pues nos tocó, somos familia, aquí estamos, o pues estudiamos juntos, o trabajamos juntos, y por eso somos amigos, ¿no? O sea, sí se trata de un sistema de cuidados en los que cuidemos los unos de los otros y estemos vigilantes del bienestar de las personas que nos rodean. Y precisamente pues salimos a las calles para preguntarles a las personas qué opinan al respecto, qué tan importante es la salud mental, el ponerle atención para evitar pues consecuencias como esta, que es la ideación, el intento o el suicidio como tal. Escuchemos. Yo creo que es un proceso importante y fundamental para toda persona, puesto que con esto que tenemos en este momento en la sociedad, con tantos altibajos, con tantas cosas, presiones y estrés, debemos de saber cómo conservar la calma, cómo estar tranquilos emocionalmente, cómo en tener empatía con las demás personas. Para mí es muy importante esa parte. Es muy importante porque creo que se afecta a toda tu salud, a todo tu entorno, a tu vida, a tu escuela, tus amigos, tu vida sexual, tu vida amorosa, todo eso te perjudica. Si tú estás mal mentalmente, si tú no te cuidas, todo eso te perjudica mucho. Es muy importante ya que hay muchas personas que no se cuidan y llegan a llegar al suicidio ya muy fuerte porque no se atienden con psicólogos, se quedan todo guardado. Entonces para mí, para las personas sí es muy importante tener esa salud mental buena también, tanto mental y física, porque eso también ayuda bastante. Yo tuve un caso de un familiar que tenía mucha depresión y pues se suicidó y yo le pido a las personas que se atiendan cuando vean un caso así, alguna alarma de algo, que se atiendan con alguien que sepa, porque pues es muy feo para la familia todos estos problemas. Y pues ahí tienen, todos tenemos algo que decir y opinar, y sobre todo en esta mesa de corazón aquí en Jalisco TV. Y pues les voy a dar la más cordial bienvenida a nuestro experto en el tema de la semana, Daniel Ontiveros. Bienvenido aquí a tu programa. Muchas gracias por la invitación. Josué, estamos aquí charlando ya habíamos hablado sobre la importancia de la salud mental para evitar conductas autodestructivas, entre ellas el suicidio. Pero antes de que tú, como experto y que has atendido a este grupo vulnerable de población, quisiera saber cómo es que iniciaste este camino de ayudar a los demás desde tu ámbito personal. Es una historia curiosa. A ver. Yo antes de llegar Humanamente, yo entré a la asociación en 2018, pero trabajaba antes en la Cruz Roja. Yo estaba de paramédico. Estuve alrededor de 10 años de paramédico. Y creo que en ese entonces nuestra directora, que era Sara Valenzuela, como que vio en mí, dijo, es paramédico y sí nos funciona para la asociación. Y es como yo entré. Yo en el 2018 entré como administrador. Recién tomé la dirección apenas en mayo, pero pues ya tengo 7 años de experiencia con el tema de salud mental, porque anterior a eso, pues como muchas de las personas, desconocía yo totalmente del tema de salud mental. Y fue un cambio en mi existencia de un antes y un después, Humanamente. Y pues, ¿qué asociación es a la que tú perteneces? Sí. Se llama, el nombre legal es Voz Pro Salud Mental Jalisco, mejor conocida como Humanamente. Nosotros nos dedicamos especialmente a la psicoeducación. La asociación tiene creada desde el año 2003, tiene ya 22 años, y ese es el fuerte que tenemos nosotros. Ok, yo tengo una pregunta. O sea, ahorita dijiste que la directora en ese momento te vio como con el perfil. ¿Por qué? O sea, siendo paramédico, ¿cuál era como tu papel dentro de la asociación antes de ser ahora director y así? O sea, ¿cómo fue el camino, pues? Yo estudié administración en conjunto con paramédico y yo entré a esa vía hacia Humanamente como administrador. Pero es una constante en las asociaciones, es mucha operación y siempre es muy poco personal. Y siempre tienes contacto con los beneficiarios directos en la asociación. Y es como yo empecé a conocer de salud mental y ahora sí sensibilizarme
con las personas que viven con un diagnóstico psiquiátrico. Ya, y ahora en estos 7 años, ¿tú cómo ves el panorama? O sea, ¿cómo ves el tema de la prevención del suicidio, por ejemplo? Es algo muy complicado, porque yo siempre en las reuniones que asisto, vemos a todo el estado como un conjunto, pero tenemos que separar el área metropolitana y tenemos que separar el interior del estado. Por ejemplo, yo siempre he vivido en el interior del estado y te sales del área metropolitana, que son escasos los recursos para en caso de una intervención en crisis, pero te sales del área metropolitana y es aún más complicado. Puedes estar en un municipio como Zapotlanejo o como Acatlán de Juárez, que pertenecen al área metropolitana, pero prácticamente no tienen ningún tipo de asistencia en caso de que una persona esté en una situación de crisis. Y sobre todo porque, bueno, quiero pensar que la cultura de la prevención o la respuesta inmediata o de dónde canalizar una persona en crisis, pues puede ser escasa, ¿no? El cómo todos esos canales de comunicación o vías de acceso a la atención oportuna puede pues estar casi nulificada por la falta de conciencia entre las familias. ¿Podría decirse eso, por ejemplo? Sí, siempre ha existido una falta de información referente a las enfermedades mentales y el ejemplo estaba yo. A pesar de que yo era paramédico, yo no conocía las enfermedades mentales. Por ejemplo, acudíamos a los hospitales y les decíamos lo que el paciente nos refería y también se quedaban de, ¿y qué es esto? Y lo que hacían cuando estaba la persona en crisis, pues darle algún medicamento para calmarlo. Pero la situación de raíz no se trataba. ¿Cuál es la situación de raíz? Si tienes un diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridad, no solamente está afectando al paciente, por así de mencionarlo, sino a todo el entorno de la familia. Y qué bueno que lo tocas, porque más adelante vamos a caer específicamente en estos trastornos y algunos otros que afectan las emociones, pero me llama la atención precisamente eso, que tú como paramédico cuando atendías o atiendes las emergencias, pues obviamente es sacar a la persona del riesgo inminente y de ponerla en resguardo, ¿no? Pero efectivamente hay un antecedente detrás, clínico, familiar, genético quizá, hablo al tanteo, que pues obviamente tú como primer respondiente, por así llamarlo, desconoces, pero efectivamente esa persona quizá si trae un trastorno mental no es tan consciente de lo que está pasando en el momento de crisis. Y es muy importante voltear a ver a los demás en ese sentido. Así es. Por ejemplo, ya llegar a un riesgo suicida, sí, como lo mencionas, implica toda una serie de pasos hacia atrás, desde que no se tomó el medicamento, de que no hay el apoyo familiar, de que la persona se siente sola, ya no encontró un medio para desahogarse, incluso para platicar con alguien. Y hay una estadística muy impactante de la Organización Mundial de la Salud, porque dice de total de suicidios, el 80% sí es que una persona tenía un diagnóstico psiquiátrico. Ese sí. Híjole. Pero eso implica llegar a esa situación, por lo regular, es que no sigue un tratamiento. Claro. Tanto farmacológico como con la terapia psicológica. Pues sí, tienes razón, y sobre de eso y muchas cosas más vamos a abordar aquí en De Corazón, porque la salud mental debe atenderse. No se ve, se siente, y si no la atendemos pronto puede desencadenar problemas graves. Vayamos a una pequeña pausa, no le cambien. De Corazón. De Corazón. Pues ya regresamos aquí a De Corazón y estamos hablando de un tema tan interesante como es la prevención del suicidio, sobreviviendo a este fenómeno desde la prevención y la atención oportuna de la salud mental. Josué, qué interesante saber y qué dramático lo que nos compartía Daniel, de que el 80% de los casos de intentos de suicidio traían un trastorno o padecimiento psiquiátrico detrás. Claro, justo como mencionaba desde el inicio, o sea, creo que sobre todo cuando una persona tiene un diagnóstico, para empezar ya se habló de que ya fue a que le diagnosticaran. En el caso de pues este tema de la prevención y así, sí me intriga un poquito saber cuál es el papel del sistema de ayuda o las redes de apoyo de la persona en este caso, pues, o sea, ellos ante una ideación, un intento, ¿cuál es el papel de la red de apoyo acá? Voy a combinar con lo que hacemos en la asociación. Nosotros tenemos cursos dirigidos a la persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico y ahí lo que les enseñamos es primero qué es el padecimiento, qué síntomas van a tener, y hay algo muy importante ahí en el curso. Ellos llevan una bitácora como un diario,
Entonces ellos mismos pueden detectar ciertos comportamientos que ya no cuadran con una semana. Por ejemplo, este día ya dejé de dormir tantas horas o ya no comí. Y tenemos otro curso que va dirigido a las familias, que es la contraparte. Precisamente para que entiendan lo que está viviendo su familiar que tiene un diagnóstico y sean ellos el apoyo diario y la guía para el paciente. Y no necesita ser un familiar, puede ser un amigo cercano, porque es esencial la red de apoyo de un amigo, tu papá, tu mamá, pero que todo el día y todos los días tú sientas ese apoyo. Pero entonces ya mencionaste, ¿no?, que les dan talleres a las personas que viven con trastornos. Además de eso, ¿qué más hace humanamente entonces? ¿Ustedes hacen campañas? O sea, ¿qué hacen? Por ejemplo, ese curso que te menciono para las personas que viven con un diagnóstico, ahorita ya estamos en la generación 75. El de familiares ya vamos en la generación 115. Y desde 2016, como ejemplo, tenemos un proyecto dirigido a las escuelas, en conjunto con la Secretaría de Educación. Entonces la Secretaría de Educación detecta ciertos problemas en la escuela y nosotros abordamos ahí, va un psiquiatra y da pláticas a alumnos, a padres de familia y a docentes. Porque el primer reto es eliminar el estigma y brindarles información de los principales síntomas de las enfermedades mentales. Y algo curioso que sucede en esas pláticas con los familiares y con los docentes es que detectan al final de la plática, algún papá o mamá dice, es que mi hijo trae estos y estos 3 síntomas que usted mencionó, la psiquiatra. Entonces ahí ya es el abordaje con la mamá y con el niño para tener una atención oportuna que se la podemos brindar nosotros. En este caso, por ser un menor de edad, es un paidopsiquiatra, que es el psiquiatra de niños y adolescentes. Pero no nada más es el niño, porque se empieza a investigar y es todo el entorno directo de la familia, porque puede haber violencia, puede haber alguna historia de consumo. Y eso es lo que aprendemos en conjunto también. Y qué importante es que, por ejemplo, estos signos o estados emocionales, desde la adolescencia que estás forjando pues la personalidad como pues niña, niño, hombre, mujer, estén detectados a tiempo y determinar si realmente son causados por algún padecimiento o trastorno o son resultado, consecuencia de un entorno pues no apto o agresivo, o en un entorno social en donde pues estoy viendo que hay una persona que es, ejerce la violencia, que a lo mejor consume sustancias, como lo decías, cómo tratar de separar, identificar y no, como dices, estigmatizar. ¿Por qué van a las escuelas y qué respuesta han tenido? Siempre ha sido muy favorable la respuesta con los alumnos y con los docentes, porque se detecta oportunamente. Las estadísticas reflejan que hay hasta un retraso en 10 años en diagnosticar a una persona. Entonces puede presentar los síntomas desde la primaria y así se va, llega a la secundaria, llega a la preparatoria. Entonces ya cuando los síntomas son muy fuertes ya puede estar en la universidad, pero sí se necesita desde niños, si tiene un diagnóstico o ya los síntomas para un diagnóstico, atenderlo desde esa parte y que esté controlado y mejore su calidad de vida, no cuando ya es una persona adulta y los síntomas ya han deteriorado mucho a la persona. Están muy arraigados. Así es. Pues precisamente quiero que nos acompañen a ver estas entrevistas que hicimos ahí a usuarios y beneficiarios de esa atención que ustedes brindan en Humanamente, porque pues han visto mejoras en su vida. Adelante. Desde que estaba chiquita yo la veía rara porque no socializaba con nadie. Sale la universidad, o sea, igual, no se hablaba con nadie, se consigue un novio y pues el novio le dura como un mes, el novio la deja y es cuando intenta suicidarse. Y en Salmen nos dijeron que tenía trastorno límite de la personalidad. Ya sentía mucha energía, hipersexualidad, o sea, lo que es esta maníaco de euforia. Y no sabía, y mi mamá creía que era por la preadolescencia o la adolescencia que iba a tener. Primero me diagnosticaron como esquizofrenia. Pero después de un año ya me dijeron, pues tienes trastorno bipolar. Fue como unas 12 veces internado. O sea, eran 3 veces al año que estaba internado. Porque mi papá no era compatible conmigo y no era empático conmigo. Era muy duro, muy exigente, se avergonzaba de mí. Esa primer crisis aflora en mi edad juventud, a los 17 años. Yo hacía mucho ejercicio, hacía danza
contemporánea. Y me desvelaba mucho, no comía bien. Bueno, mi diagnóstico es esquizofrénico, esquizoafectivo mixto. Me da ansiedad, estrés y depresión. Comencé hace 5 años, durante la pandemia de hecho. Haga de cuenta que mi esquizofrenia es tipo paranoide, o sea que ve, es como que siente que sentía que me veían, me perseguían y cosas así. El primer brote psicótico que tuve, me escapé de mi casa, me brinqué por el techo, me bajé por la ventana de enfrente y me salí en camiseta y en boxer, en pijama prácticamente, corriendo, asustadísimo porque estaba en pavor. Desde los 17 yo tuve una crisis. En esta crisis me salí a caminar. Era en la mañana, regresaba en la tarde a mi casa. Y de ahí me internaron en el San Juan de Dios. Y estuve como 15 años, mis estudios, estudié en la universidad y a los 32 recaí. Y después de esa recaída inicié el CAISAME, me internaron en el CAISAME. Se levanta, se baña y ya me voy porque tengo que ir a la asociación. Ah, no, pues está bien. Pero ha cambiado muchísimo, entonces mi esperanza es que tenga una vida funcional. Pues aquí me apoyan con el medicamento. Ahorita ya estoy trabajando aquí, pues ya gano mi dinerito. Que llevo ya 16 años sin recaer. Y esta asociación me ha ayudado mucho a mantenerme ocupado, a socializar. Ya me siento más estable y me siento seguro porque estoy aquí Humanamente. Nos enseñan cómo cuidarnos para no tener recaídas y saber reconocer cuando estoy en punto débil para fortalecerme. Si en un momento me siento muy triste, a salir de la tristeza y de la depresión por los consejos que ya me dieron en el curso de Tierra a la Vista. Llegué a través del DIF precisamente porque porque tenía una necesidad de buscar empleo. Entonces fui a preguntar a ver si había si tenían una oportunidad o ofertas de trabajo para mí, para mi discapacidad. Me dijo un psiquiatra que viniera al curso Tierra a la Vista. Fue como conocí la asociación. Entonces no solo me apoyan con el diagnóstico del trastorno bipolar y tengo un poquito de TOC, pero no es incapacitante ahorita ya, ¿no? Cuando empezamos a venir aquí, ya es cuando nos dijeron que existía el grupo de familia a familia. Todos estamos involucrados, todos ya sabemos que es una condición de vida y que así va a vivir. Quiero terminar mi prepa y estudiar filosofía, porque yo escribo poesía y algunos textos. De hecho, publiqué un libro en el VIASEC en el 2011 y mis planes son publicar otro libro que ya tengo preparado. Hay gente fuera de mis 3 tías que me apoyan, hay otros familiares, otros tíos y tías que me han apoyado y que se enteran de que tengo un trastorno y están ahí para mí. Les diría que no se den por vencido porque para todo existe una solución. Ya se hace vía medicamento o vía terapias, todo depende del grado. Y que no les dé pena platicarlo con la familia, porque la familia apoya mucho. Pues mira, son personas en su mayoría adultas, bueno, todas adultas, en las que nos comparten esta parte de sentir, de identificar que tienen un problema, una enfermedad, hay que llamar a las cosas por su nombre, pero que tienen toda la voluntad de salir adelante. Me saltaba mucho que varios de ellos pues traen, aparte de este trastorno, tienen habilidades en otros ámbitos de la vida que pueden ser explotados para desarrollarse profesionalmente. Daniel, platícanos, cuando ustedes diseñaron el programa de atención en Humanamente, ¿qué es lo que tuvieron que fijarse o decir, esto no tiene que faltar porque es la columna vertebral de nuestra asociación? Primero es verlos como personas, eso es lo esencial, porque muchas veces el mismo estigma es del paciente y ya catalogarlo como paciente, entonces ya lo estás hasta cierto punto estigmatizando. Entonces verlos como personas y siempre la enfermedad mental se convierte por lo regular y lamentablemente como una discapacidad psicosocial.
Porque yo con el diagnóstico, que tanto la sociedad y mi entorno no me deja proyectarme y desarrollarme como cualquier otra persona, porque se empiezan a plantear barreras. Por ejemplo, si yo busco un trabajo y tengo que acudir a mi cita médica, muchas veces en el trabajo ya no me lo permiten y lo que hacen es que me despiden. O si tengo alguna crisis, el trabajo, la fuente laboral lo debería de entender, de que tal vez voy a faltar 2 o 3 días, pero son esos pequeños ajustes razonables que se pueden aplicar para tener una vida plena, que yo me pueda desarrollar, tener trabajo, tener familia. Y esa es la esencia de la asociación, de ahí partimos, de ver a todos los beneficiarios como personas y que tienen la misma oportunidad de desarrollarse como cualquier otro. Hablabas hace un momento del diagnóstico oportuno. Mientras más oportuno sea, mejor, para que no se desencadene, podemos llamar una gravedad o un avance de los síntomas y de los signos de estos trastornos. ¿Qué tan confuso es para unos padres de familia, por así llamarlo, el detectar en su hijo que cierta conducta sale del parámetro, de la normalidad, por así llamarlo? Yo siempre les he dicho, porque muchas mamás nos abordan, les decimos primero, tomen un respiro y vean el comportamiento diario de su hijo. No importa la edad. Dije, ustedes se van a notar cuando algo ya no está cuadrando en el día a día. Y también por eso son las pláticas, porque ahí les decimos, por ejemplo, esquizofrenia, pueden ser estos y estos síntomas, o TDAH, que es lo que está ahorita diagnosticándose mucho, y son estos y estos comportamientos para que los detecten. Por ejemplo, que se aísla el niño, no convive, o es muy hiperactivo también. Tal vez no sea el diagnóstico de TDAH o de esquizofrenia o de bipolaridad, pero sí es razón suficiente para que lo valore un médico. Pero aquí viene otro inconveniente. En México tenemos alrededor de 6,000 psiquiatras, cuando lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud es de 12,000. Y de paidopsiquiatras está más complicado el asunto, porque tenemos alrededor de 800 paidopsiquiatras en todo México. O sea, ¿de cuántos nos toca? No. Híjole. Y entre más se requiere la atención de niños, entonces quiere decir que se requiere más paidopsiquiatras para valorarlos y en cierto punto diagnosticarlos. Entonces es cuando ahorita se empieza a estar saturando más todo el sistema de salud, a menos en el tema de salud mental. Y sobre todo porque digo, cada corriente o disciplina de la ciencia tiene su objetivo. A lo mejor llevarlo al psicólogo en un primer momento resulta idóneo, pero pues el psicólogo va a empezar a detectar ciertas conductas o signos que va a decir, no, hasta aquí yo no puedo, tengo que derivarlo, canalizarlo, y si existe esta pues escasez o deficiencia, pues la saturación de casos por médico especialista en psiquiatría, pues también merma en una atención de calidad especializada. No quiero decir que no se dé, sino que imagínate, de aquí a que llegue ese niño o niña o adolescente joven a una atención, pues hasta las citas van a irse espaciando más. Exactamente. La mejoría va a también irse espaciando más. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa, regresamos aquí a De Corazón No Le Cambie, porque vamos a abordar el tema más a detalle. De corazón. De corazón. Regresamos aquí a De Corazón, sobreviviendo al suicidio, y es todas esas circunstancias que nos impiden tener una vida plena, de calidad, que si no las atendemos, pues vamos a atentar nosotros mismos contra ese bienestar. Daniel Ontiveros, director de Humanamente AC, esta asociación que pues se dedica precisamente a atender a personas con trastornos psiquiátricos o algún padecimiento que merma esa calidad de vida, que merma ese estado óptimo de la persona. Platícanos qué tan importante es, una vez que ya detectas todas las señales de alerta en una persona que no tiene una conducta en el estándar social, por así llamarlo, es importante canalizarlo a una atención con profesionales. Así es. En este caso, por parte de Humanamente, puede ser con psicología o psiquiatría. Y ellos ya derivan, por ejemplo, el psicólogo puede, como tú lo mencionabas, puede valorar a la persona y decir, no, es que necesita la atención psiquiátrica, porque el psiquiatra es quien nos va a dar el diagnóstico. O viceversa, puede ir con el psiquiatra y el psiquiatra va a dar el diagnóstico, el medicamento, pero va a decir, no, va acompañado también de la terapia psicológica. Y es integral, porque aparte de
tus citas con el psiquiatra, tus citas con el psicólogo, les recomendamos siempre acudir a los grupos de apoyo y a los cursos que tenemos porque en conjunto te brindan toda la información del diagnóstico, reforzar la red de apoyo y seguir el tratamiento. Porque justo, fíjate, ya en su momento, creo que fue de los primeros programas que tuvimos acá, tuvimos a una experta en diagnóstico y tratamiento a niños autistas. Era justo una pedopsiquiatra, neuropsiquiatra, me acuerdo mucho de eso, que esta mujer justo nos decía, esta doctora, que mencionaba que la verdad tener un diagnóstico sí es un poquito a veces un privilegio, porque es muy complejo, pero que pues no pasa nada si tú vas haciendo adecuaciones y buscando redes de apoyo en lo que se hace oficialísimo el tema de cualquier diagnóstico, pues. Y creo que acá pues la idea es estar haciendo intervenciones desde antes para evitar llegar a una ideación o a un intento o algo más grave. En el caso de ustedes como Humanamente, ¿qué tipo de alianzas o de colaboraciones con otras instituciones tienen como para abordar este tema y captar la mayor cantidad de personas que estén en riesgo? Nosotros en Humanamente formamos parte de una red a nivel nacional que es Voz Pro Salud Mental Voz Pro Salud Mental, somos 13 sedes alrededor de todo el país. Muy bien. Pero nosotros nos enfocamos en enfermedad mental y por ejemplo llega alguna persona con autismo o signos de autismo, nosotros no somos especialistas en ello, pero sí tenemos contactos con demás asociaciones y les decimos, puedes ir a esta asociación que se enfoca en este diagnóstico y ahí puedes recibir toda la atención. O por ejemplo, en Asperger también es en esa parte. Pero por ejemplo, con Salme, con los Caizames, con el Hospital San Juan de Dios que atiende al IMSS, pero sí tenemos convenios con varias instituciones en lo que no somos expertos y los canalizamos. Y algo curioso también que ha pasado ya con las nuevas generaciones es que ya están más abiertos a pedir ayuda. Y ese es un testimonio que nosotros tenemos en la asociación. Ya de personas de 18 hacia abajo, ellos son los que llevan a los papás y les dicen, necesito ayuda y quiero atenderme. Cuando antes era al revés, era que los hijos llevaban ya a los papás porque ya se sentían mal y ya no encontraban una solución a los problemas. Ok, porque aquí nos han mencionado, y de hecho tuvimos una entrevista con un psicólogo llamado Ángel Pimentel, me parece, y él nos mencionaba que justo las ideaciones suicidas se vuelven un gran problema cuando la persona pues, no sabe pedir ayuda. Nos mencionaba que hay como cosas que propician esto, por ejemplo, el tema del género, o sea, que los hombres piden menos ayuda que las mujeres, o sea, que si bien las mujeres se diagnostican más, los hombres son los que terminan cometiendo estos actos que ponen en riesgo sus vidas, pues. Y si ahorita la edad es un tema determinante, a mí me entra una duda. Hay un tema de normalización de consumo de sustancias. Sí entra la juventud, creo que en la sociedad en general, pero sí hay ahorita un tema como de que como jóvenes, desde los adolescentes hasta un poquito más grandes, hasta, no sé, puedo decir hasta 30 años, tenemos como una normalización del consumo de sustancias y me refiero... ¿Qué tipo? Y me refiero a sustancias, agua. No, claro, o sea, alcohol, drogas de cualquier tipo, incluso abusan de medicamentos psiquiátricos como el clonazepam, y no quiero darles más ideas, pero o sea, como que ahí sí hay un tema de que se está normalizando el uso de sustancias que no necesitan y que son de manera recreativa y que creo yo, o sea, al menos yo siento que eso lo están utilizando como un placebo para no atender otras cosas y que como se les incita y se les celebra el consumo de sustancias, pues es un... igual si me tomo esta pastilla, si consumo tal cosa, se me pasa esta sensación negativa que tengo y ya no lo tengo que afrontar. O sea, si hay y esa es duda porque pues, de verdad me intriga saber si hay una correlación con el consumo de sustancias a que escalen estos problemas de salud mental. Sí es, incluso por eso en Jalisco el año pasado se modificó la ley de salud mental y se le integró el tema de las adicciones para trabajarlo en conjunto, ya no por separado. Pero nosotros como testimonio en la asociación, sí se está elevando, puede ser que el joven empiece a consumir, lo más común ahorita es la marihuana, pero eso lo lleva a otras drogas más graves y sí puede detonar alguna enfermedad mental. Y entonces ya nada más no estamos tratando la enfermedad mental, sino tenemos que tratar la enfermedad mental y el consumo de drogas. Y eso sí está complicando mucho más la situación.
y saturando más todo el sistema de salud. Porque sí, como lo dices, está normalizado, está muy normalizado el consumo de marihuana. Pero, por ejemplo, hay familias, en el caso de esquizofrenia y bipolaridad, sí hay cierta relación entre que es hereditario. Entonces, si yo, 13, 14 años, empiezo a consumir drogas y se detona la enfermedad. ¿Se multiplica, se potencia? Y tal vez mis papás o mis abuelos no estén diagnosticados, pero el diagnóstico estaba ahí. Ya. Y entonces esto es, a lo mejor yo lo voy a tener en unos 10, 15 años, pero el consumo lo detona más pronto. Puede acelerar. Y oye, una pregunta, ya que hablamos de los trastornos como tal, la bipolaridad y esquizofrenia, ¿cuál es la diferencia entre una y otra, por ejemplo? La esquizofrenia, por lo regular, es el común que tenemos con nuestros beneficiarios, es no coordinar las ideas, pero mucho las alucinaciones. Okay. Y la bipolaridad, muchos pensamos que cuando una persona en un día está enojada y triste y alegre al mismo tiempo, es el común, dicen, es que es bipolar. Y no, la bipolaridad no es eso. Puede llevar periodos muy extensos de meses que derivan en la depresión, o que es la versión contraria a la manía, que los ven muy, muy efusivos. Pero es una constante de varios meses. Okay. Esa es la gran diferencia. O sea, son los dos extremos, por así llamarlo, de los polos, claro. ¿No? Okay. Y ahorita me llama mucho la atención lo que nos estás contando, como que estos diagnósticos que pueden no estar detectados, pero que el uso de sustancias lo puede detonar, porque muy recientemente, esto cero es chisme, de verdad, siento que es un caso como pues, para ponerle atención. Muy recientemente un influencer tiene muchos números, de pronto desapareció y pues reapareció de una manera muy extraña, o sea, ya como comunicado oficial, pero estoy hablando de una persona que de verdad tenía mucha presencia mediática, anunciando que pues, el problema fue que consumió una sustancia que era para uso, pues sí, recreativo, pero hasta como de manera espiritual, lo quiso poner así. Y pues eso ya le detonó un problema de salud mental del que todavía no se recupera, o sea, y no puede volver al ojo público. Y pues claramente le detonó un trastorno que estaba ahí latente, pero no estaba detectado, pues. Entonces creo que tenemos que empezar no a estigmatizar el uso el consumo de sustancias, porque eso va a hacer que la gente no pida ayuda, pero sí a hablar de a qué te expones, y que esto también puede ser un signo de depresión, de no poder pedir ayuda, el uso de sustancias. O sea, que no solo se trata de que a lo mejor es algo banal o es algo divertido, sino que sí puede ser un signo que esté poniendo en riesgo tu salud mental y física. Así. Y sobre todo cuando hablamos pues de los trastornos como tal, pues obviamente cuando ya están diagnosticados, la persona está bajo un tratamiento médico controlado, con las dosis adecuadas, y sobre todo la supervisión tanto del médico como de su familia, ¿no? Que son los más cercanos. Platícanos, cuando una persona está totalmente controlada, ¿qué tanta posibilidad de que se manifieste una crisis y que en consecuencia esa crisis sea muy autodestructiva existe? Sí existe el riesgo, pero mientras estén controlados, tengan su red de apoyo, pueden pasar más de 10 años sin una recaída. Aquí sí la clave es seguir el tratamiento, el farmacológico, el psicológico y el psicoeducativo, así, porque ellos mismos, como les mencionaba en un inicio, con una bitácora se dan cuenta, porque como dejé de dormir 3 horas, o ahora comí mucho, y eso a ellos mismos les da las señales, y ellos mismos piden ayuda, de que, oye, mamá, papá, o esposa o esposo, me estoy empezando mira, tengo estos comportamientos, vamos con el psicólogo o el psiquiatra a que haga un ajuste. Claro. Y entonces ya no es necesario el internamiento en caso de una crisis. Porque también, vámonos al tema de salud pública, cada internamiento al Estado es un costo muy alto. Entonces, si son escasos los servicios en salud mental y estamos dejando que las personas estén recayendo por falta de medicamento, se agrava mucho más la situación. Y sabes que es importante reflexionar, y los invito a que una persona que tenga un trastorno psiquiátrico como los que ya mencionamos, o incluso la depresión, que muchas veces incluso no creemos que es una enfermedad, pero lo es, pensamos que la gente está desconectada de la realidad y todo el tiempo. Y no es un estigma, es un mito, en donde no, efectivamente son personas potenciales con muchas habilidades que efectivamente, cuando lo valioso que dices de llevar un diario
o un anecdotario, una bitácora de actividades y que ellos mismos se den cuenta, es cuando ya ellos se hacen conscientes de eso que saltó y dice, a ver, esperen, es momento de pedir ayuda, de volver con el doctor para ver qué me recomienda ante esta circunstancia específica, ¿no? Y esa es la parte de que nosotros como sociedad, familiares, compañeros de escuela, de trabajo, decir, híjole, poner atención, esta conducta no la tenía hace 2, 3 días, o me está saltando, acercarnos, tender esa mano y sobre todo, pues, apoyarles en lo que requieran, en sus necesidades iniciales, ¿no? No es sencillo, no es sencillo aceptarlo, lo tomo así personal. Por ejemplo, yo 2022, 2023, es común, por ejemplo, ahorita tener gastritis, y gastritis, y gastritis. Por ejemplo, yo estaba así, hasta que llegué con el doctor, y me dice, es que gastritis ahí se está representando porque tú tienes ansiedad. Claro. Dice, ya tu ritmo de vida te provocó ansiedad y se reflejó como gastritis. Entonces yo me quedé, dije, bueno, ¿cómo se está reflejando la ansiedad como gastritis? Y puede ser eso, ¿no? En otros síntomas se está escondiendo o por ahí está saliendo la ansiedad y que se puede convertir en depresión, que ahorita es el común en este ritmo de vida que tenemos tan acelerado. Y pues fíjate que, contrario a lo que Lulu mencionaba al inicio de que la salud mental, los temas de salud mental no se ven pero se sienten, ahorita que lo mencionas, claramente igual y sí se ven, y es algo que me gustaría que abordáramos ya en el siguiente bloque. Ahorita nos vamos a un rapidísimo corte, no le cambie, estamos ahorita aquí en De Corazón por Jalisco TV. De Corazón. De Corazón. Pues ya regresamos aquí en la recta final de Corazón y pues platícanos, Daniel, ¿qué papel juega la familia y cuando una persona presenta problemas en la salud mental? Es la clave para que la persona que tiene el diagnóstico mejore su calidad de vida, porque el diagnóstico va a continuar, pero el soporte principal siempre es la familia. Ya. Y si no tiene, volvemos papá, mamá, hermanos, pues hay amigos muy cercanos o hasta primos, y esas son su red de apoyo. Pero es clave que la persona con el diagnóstico lo entienda, pero sobre todo que la familia también lo entienda lo que está llevando su paciente con el diagnóstico. Y ese es el soporte, es el principal soporte. Y es cuando vemos cuando una persona ya tiene trabajo, se puede valer por sí mismo, vive solo, ya se casó, tiene hijos. Pero ves atrás y está todo el apoyo, toda la red de apoyo, su familia, nosotros como asociación, que asiste a los grupos de apoyo y su familia también. Es una constante de actividades. Y también algo que resulta con el tema de los cuidadores, que también ahorita está muy, muy en boga, hay que atender a los cuidadores, al papá, a la mamá, a los hermanos, porque también parece mucha presión los altibajos que puede tener el diagnóstico. Y si es recurrente que tenemos que atenderlos a ellos también, en la parte psicológica o con los grupos de apoyo. No, y me queda claro de que si pues estos temas sí pueden acarrear un tema de que pues a lo mejor se relaciona con un trastorno hereditario, muy probablemente toda la familia necesita atención también para prevenir que ellos vayan a tener alguna desregulación y se puedan poner en peligro también ellos. Claro. En el caso de las familias, ya sabemos que ustedes, o sea, que como que captan, que tienen temas de las escuelas y así, pero ¿a dónde puede uno acudir, por ejemplo, si se da cuenta que algún ser querido está teniendo signos de que está pasando por un momento, pues sí complicado, no quiero decir un momento suicida, porque se me hace pues muy extremo, muy extremo, sino que pues cómo acudir o cómo pedir ayuda si tú estás viendo que una persona, muy probablemente a lo mejor no tu familiar, pero que una persona que conoces y es cercana, o sea, una persona en tu proximidad está teniendo este tipo de crisis. Pues lo primero hay que diferenciar si es y la misma persona o el que lo está viendo, si es una crisis, ahí sí de inmediato puede marcar a 911. O si yo me estoy empezando a sentir mal, que no encuentro la salida, el número que les damos siempre es el 075 de intervención en crisis. Ya si es algo que yo empiezo o empiezan a ver dejo de comer o lo ven muy efusivo, pueden acudir con nosotros a Humanamente. O, por ejemplo, está el Instituto de Salud Mental por parte del Gobierno del Estado, allí en Soquipan, que también pueden pedir información. Sí tenemos que hablar sobre eso como sociedad. La verdad es que sí tenemos un reto que a nivel laboral y también educativo se estigmatiza mucho que gente que tiene
situaciones de salud comprometida, sea física o mental, sí se les vulnera mucho su derecho al acceso a este tipo de cosas. O sea, no se les considera que es como, ay, no puedo invertir a lo mejor el tiempo en tenerte como parte de mi empresa o parte de mi institución, porque pues no sé qué te vaya a pasar, no sé si me va a redituar o si nomás va a ser un gasto para mi empresa o si puedo confiar en ti. Y eso, la verdad, sí es estigmatizante porque de entrada cualquiera nos puede pasar tener este tipo de situaciones o crisis, pero además, pues la verdad es que si mientras las personas estén en tratamiento, mientras las personas estén bajo control, o sea, que tengan el control de su diagnóstico, no tendrían por qué implicar un obstáculo para ellos obtener ni trabajo ni educación. Y a veces también quitarnos pues la idea de que si ya una persona está diagnosticada con cierto padecimiento y mientras esté con su medicamento no va a generar o no va a salirse de lo esperado, pues las crisis que antes platicábamos pueden detonarse por muchos factores. Ya no sé si a lo mejor se tomó la pastilla en un horario que no era, o si hubo un factor externo que está generándole la ansiedad, pues no sé, la tristeza, el enojo, la ira. Quizá a lo mejor te enojas de repente por algo muy, muy mínimo. ¿Qué consejo les das a los que están alrededor de la persona? ¿Qué tienen que hacer para contener, para hacer realmente un apoyo o un respaldo? Algo que incluso las psicólogas que tenemos nos dicen es estar presentes, escuchar y no juzgar. Porque, y ese es el común, nos vamos a que la persona nos está platicando su experiencia o lo que él siente y empezamos nosotros a veces como familiar, pero es que tú eres así, o ya traemos ese resentimiento y empezamos a culparlos de las situaciones. ¿De qué te quejas y esto? Sí. Casi, y lo casi, que ¿no? es recomendable es sienten, platíquense y escuchen, nada más escuchar. A veces la persona con que lo escuchen, con eso es suficiente. Sí, porque se tiene esto de, es que lo están haciendo por querer llamar la atención y ¿qué tiene de malo que una persona que necesita ayuda quiera llamar tu atención? Pues para eso te está llamando tu atención, necesita ayuda. Claro. Así es. Ok, y si está llamando la atención es porque pues tú, y si te está pidiendo la atención a ti es porque él Confía te en eligió, ti. o esa persona te eligió a ti para entonces desahogarse, manifestarle pues el problema que quizá lo está agobiando tanto y que quizá no es tan agobiante, pero cuando tú lo escuchas y quizá le puedes decir, mira, pues puedes hacerle de esta manera, y a lo mejor hasta ya les generas ese alivio que estaban buscando. Así es. Híjole, fíjense que, pues no, ya estamos a pocos minutos de terminar y pues precisamente platícanos ya así en breve, humanamente dónde se encuentra, qué se les pide, qué actividades, aparte de los cursos, ellos desarrollan las personas que ustedes atienden. Nosotros estamos ubicados, el domicilio es Aurelio Ortega 531 en la colonia Seattle. De referencia estamos entre el Hospital Suquipan y el Hospital San Juan de Dios. Mira, hasta eso cayó muy céntrico. Justo en la clave. Y el contacto principal es el WhatsApp. Es 33 29 21 38 63. Aquí va a aparecer también. O a la página de humanamente.org.mx. Y no necesita nada. Si buscan información, si buscan ayuda, nada más es cuestión de presentarse y siempre estamos ahí a la orden. Y nos sentamos a platicar y de ahí partimos. Ese es el paso inicial. Sobre todo, exacto, hablar y como dices, escuchar con conciencia y pues humanamente. Así es. Muchas gracias, Daniel, Josué. Como siempre, un placer estas charlas que nos instruyen aquí y en casa. ¿Les parece que vayamos a conocer otra historia magnífica de personas sobresalientes en Jalisco? ¿Sí? Vamos. Pues vayamos a ver qué nos va a regalar esta persona adulta mayor distinguida 2025. Lo vemos la próxima semana. No se despegue por la señal de Jalisco TV. Manuel Trinidad Toscano Hernández, Mazamitla. Nacido en Guadalajara, desde hace 51 años radica en el municipio de Mazamitla. Ingeniero de profesión, profesor e investigador. Por su trayectoria y dedicación, ha sido padrino de generación de varias escuelas. Fundador de Hechos Urbanos y con una visión a futuro por el desarrollo y progreso del municipio, ha dejado muchos beneficios dentro del urbanismo, tales como el mercado y la presidencia municipal,
la plaza pública y la construcción de la carretera Mazamitla-Manzanilla-Tuxcueca, entre otras. Actualmente es consejero del Comité Técnico de Pueblos Mágicos en el municipio, donde quiere seguir dejando huella con su labor altruista y emprendedora por el bien de su hermosa Mazamitla.